¿No te ha pasado que vas tranquilamente a comprar un café y de la nada eres raptado por unos mamadísimos? Ya sabes, lo normal. ¿Qué? ¿No les ha pasado? Pues a este chico llamado Kimito sí que le pasó. Él fue raptado y llevado a una nueva escuela, en la cual solamente podían asistir chicas que fueran de la nobleza, pero cuando lo llevan con la directora, le terminan diciendo que él fue llevado a ese lugar para que las estudiantes conocieran a un plebeyo y que se acostumbren a relacionarse con él. Pues el problema de esa escuela es que cuando las chicas se gradúan, no logran adaptarse al mundo exterior y al ver las depravaciones de afuera, terminan encerradas en su cuarto como toda fuyoshi ejemplar, ya que como les enseñan a ser de la nobleza, no obtienen conocimientos de cosas perversas, algo así como una escuela de monjas. Así que Kimito será el sujeto de prueba para que las chicas se acostumbren a tratar con los plebeyos. Pero el problema es que quienes dirigen ese lugar creen que Kimito es un completo fan de los músculos, y si se enteran que le gustan las mujeres, tendrían que echarlo de ese lugar. Así que si desea estar rodeado de muchas mujeres, cada vez que le pregunten si le gustan los muslos femeninos, él tendrá que decir: no, yo soy joto. En ese lugar, Kimito conoce a una chica llamada Reiko, la típica chica popular que se lleva con todos y no comete errores. De igual manera, conoce a una chica llamada Aika, quien tiene problemas para socializar con sus compañeras debido a que no tiene pelos en la lengua, o sea, que a veces habla de más. Por ejemplo, si tú estás feo y le preguntas cómo te ves, pues ella te responderá que estás feo. Aika se acerca con Kimito y le pide que le enseñe todo sobre los plebeyos, pues ella desea ser popular y quiere utilizar esa información para ser el centro de atención. Kimito acepta y es así como inauguran el club del plebeyo. Mientras tanto, Kimito rápidamente se hizo popular entre todas las chicas, que incluso le hicieron una fiesta de bienvenida, donde se puso a bailar con Reiko. Cuando la fiesta se termina, el Kimito ve por accidente cómo se bañaba la Reiko. Entonces ella dijo: ay no, este hombre ya me vio en chones, ahora tiene que ser mío. Y así fue como se obsesionó con ese güey. Kimito conoce a una chica llamada Hakua, quien posee una mente muy brillante, ya que participa en los campos de matemáticas y con los ingresos que obtiene de sus estudios ha logrado construir su propio edificio para seguir llevando a cabo sus conclusiones, aunque ella termina escribiendo sus descubrimientos en cualquier lugar, haciendo que sus sirvientas personales tengan que ir a capturar su información. De la misma forma, conoce a Karen, una chica que siempre lleva una katana consigo. De comienzo, ella trata de vencer a Kimito con su espada, pero luego de dejar encueradas a un montón de chicas y de ver el edén de Kimito, termina reconociéndolo como su maestro. Mientras tanto, Aika aprendió a utilizar la tecnología que se usa fuera de la escuela y pensó que con ayuda de los celulares lograría invitar a muchas personas a una fiesta, a pesar de ser muy tímida. Pero para eso necesitaban más celulares y no será un problema, porque Hakua se encargaría de conseguirlos. Reiko invita a Kimito a una fiesta de té. Ay, pero la Aika le termina reclamando que le había prometido hacer las actividades del club del plebeyo. Entonces, Kimito le termina cancelando la invitación a Reiko. Y mientras estaban en el club ellos solitos, las chicas de la fiesta se ponen a murmurar que posiblemente el Kimito y la Aika son algo más que amigos. Ya sabes cómo son las mujeres de chismosas. Bueno, no todas. Ah, pero que la Reiko se pone bien celosa y termina regañando a sus amigas, provocando que se sintiera mal por ser agresiva. Entonces Kimito trata de ayudarla, pero quien ayuda más al final fue Aika, quien le dice a Kimito que use sus cosas del club para ayudar a que Reiko se reconcilie con sus amigas. Y después de vestir a Reiko como una plebeya y unas cuantas fotos, recuperó a sus amigas. Ah, pero cuando la Reiko se entera que Aika fue quien la ayudó, le termina diciendo
diciendo que la odia, porque ella se apartaba de los demás a pesar de querer hacer amigos. Pero la Aika le dice, mis sentimientos, mi decisión, y se ponen a pelear dándose guamazos y jaladas de cabello, pero al final se tranquilizan y las otras chicas que te mencioné anteriormente deciden también unirse al club del plebeyo. Tiempo después, Hakuha comienza a pasar más tiempo con Kimito, lo que provoca que las chicas se pongan celosas, pues les estaban robando a su hombre, así que ellas tratan de cuidarla para que ya no se acerque mucho a Kimito, pero al parecer se les hizo muy difícil, aunque al final Hakuha comenzó a considerarlas como sus amigas. Todos son llevados a un viaje escolar, con destino a un lugar llamado Shominland, pues supuestamente ahí las chicas aprenderían a relacionarse con el exterior, ya que este es una copia casi exacta de lo que vive la gente normal a diario. Tienen McDonald's, zonas de juegos y etcétera. Aunque de comienzo, Aika tuvo problemas para socializar con los demás. Luego, sus planes para ser popular comenzaron a dar frutos, pues terminó volviéndose el centro de atención gracias a unos pasos de baile que aprendió con Kimito. Mientras tanto, Kimito miraba que a Karen le gustaba una ropa del Shominland, y como no quería probárselo, él le dice que se vería bien si lo usara. Pero tremendo que es el Kimito, pues él quería que ella lo probara porque sabía que se vería muy sexy, y después de tantos halagos, la Karen se lo compra, solo por el Kimito. En otro cuarto se encontraba Aika con la Reiko contándose cositas, pero Aika termina confesando sus problemas al socializar y que ahora evitará el miedo hablando con todas. Poco después, Aika y Kimito terminan en la misma bañera y por diversos sucesos él se termina ahogando, por lo que Aika le termina dando respiración artificial. Pero ¡ay caramba! Pues resulta que los habían espiado y ahora todos creen que están saliendo, provocando que las otras chicas se pongan celosas, pero luego se resuelve el malentendido. Cuando vuelven a la escuela, ellos comienzan un juego que puede medir sus compatibilidades amorosas, algo así como los horóscopos que te puedes encontrar en cualquier periódico. Resulta que la Hakuha era la menos compatible para Kimito y la más compatible amorosamente era la Karen, pero ella se lo tomó muy en serio, que hasta le terminó dando un regalote. Resulta que Hakuha empezó a sentirse mal al ser la menos compatible para Kimito y se la pasaba siempre pensando en él, que hasta participó en un intento de maid café. Entonces sus sirvientas personales diseñaron un plan para que Kimito pase más tiempo con ella y la conozca más. Pero bueno, luego de todo eso el plan funcionó, que hasta reforzaron su amistad. El caso es que Kimito era muy influyente, que por su culpa todos en la escuela adoptaron modismos, empezaron a usar trajes feos y hasta se vistieron de mamadísimos. Pero no todo es diversión, porque un día Kimito y Reiko son llamados a la dirección, donde se encontraban la madre y el hermano de Reiko, que al parecer sobreprotege mucho a su hermanita y no acepta que Kimito esté en esa escuela siendo hombre. Pero ese no es el problema, sino que resulta que la madre de Reiko quiere sacarla de la escuela y obligarla a casarse con el hijo de una familia importante. Todo solo para mantener una tradición familiar. El Kimito se sintió mal, pues se dio cuenta que ella no quería casarse, pero no podía hacer nada al respecto. Cuando Reiko estaba fuera de la escuela, le termina confesando a Aika que no quería casarse y quería estar con todos los del club. Entonces Aika rápidamente se reúne con el club del plebeyo para diseñar un plan para detener la boda, que incluso lograron ponerse en contacto con el hermano de Reiko, quien también está en contra de ese matrimonio y les dice que les ayudará. Así que ellos se dirigen a la salida de la escuela, donde el hermano de Reiko los estaba esperando en su auto, con unos mamadísimos como choferes. Recorren rápidamente
el camino hasta la boda. Y cuando llegan a casa de Reiko, se dan cuenta que está repleta de guardias con espadas, pero no se dan por vencidos, porque la habilidosa mujer luchona, ruda, sensual, sexy mamacita Karen se encarga de ellos con mucha facilidad, para que los demás sigan avanzando. Mientras tanto, el hermano se pone a pelear con otro güey. Cuanto más avanzan, se van encontrando con más obstáculos, como drones, puertas que se cierran solas y hasta robots gigantes. Pero no se preocupen, porque logran atravesar el lugar gracias a los mamadísimos y a las habilidades de Hakua como hacker. También Karen ayudó a derrotar el robot. El punto es que lograron llegar hasta el cuarto donde se realizaría la boda. Pero la madre de Reiko que le dice: no güey, tú te vas. Pero Kimito se pone a hablar de lo importante que era tomar en cuenta los sentimientos de Reiko, que incluso la forma en la que hablaba parecía una declaración de amor, porque hasta invitó a Reiko a vivir a su casa. La madre de Reiko entra en razón cancelando la boda y le permite a Reiko que se case con quien ella quiera, pero resulta que la madre cree que Kimito quiere casarse con su hija y termina entregándosela para que contraigan matrimonio. La Reiko que se emociona, pero Kimito se disculpa con ella porque era solo un malentendido y aunque no lo fuera, estaban yendo demasiado rápido. El caso que Kimito tampoco negó que en el futuro esa boda pudiera pasar. Y es así como termina esta serie, con todo el club junto de nuevo y un final muy abierto. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram. Así podremos estar en más contacto. Quiero darle las gracias a los miembros del canal que están siempre ahí apoyando. Y también quiero enviarles un saludo a las personas que me siguen en Instagram, que son el Jovic007. El Santrax, Pablo Itza, Mauricu, María, la J y la M no sé cómo pronunciarlo, Leine Escobedo, Jair Chi, Jesús Argáez, Gerardo Yair, Emanuel Cuperaza y el Brian. A él lo censuro porque no es una persona decente. Y recuerda, yo soy el Dr. E. ¿Y tú? Tú eres sexy.